Estamos con el excelentísimo señor arzobispo Justo Muyor García, presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, a quien le damos las gracias por concedernos esta pequeña entrevista sobre esta institución que usted dirige. Vamos a empezar con esta primera pregunta sobre qué es la Academia Pontificia y cuál es su función. La Academia Eclesiástica es una entidad que cumple este año 300 años, es decir, es un poquito más vieja que los Estados Unidos de América. Y nació para formar los hombres que podrían ayudar al Papa en su gobierno universal y en su gobierno local, porque en aquel momento Roma era también el centro de... El Papa era un soberano temporal en aquel momento y formaba los dos tipos de hombres, los que habían de gobernar ese Estado soberano del tiempo y los que habían de esparcirse por el mundo para llevar el mensaje del Papa a las iglesias locales y a los diversos estados con los que se tenía relación. Es una escuela que llamaríamos diplomática. Bien. La función de la Academia, ¿cuál es? A la Academia vienen sacerdotes del mundo entero. En este momento son sacerdotes de 19 países a completar su formación técnica, por así decir. Vienen con modalidades diversas según las culturas donde provienen. Unos vienen a estudiar Derecho Canónico, otros vienen a estudiar Teología, unos vienen a hacer un doctorado, otros vienen a hacer una licenciatura y aparte de eso seguir unos cursos internos en la Academia que son los específicos para prepararlos a la misión que les espera. ¿Cuántos internos hay en la Academia? 34 en este momento. ¿De diversos países? 19 acabo de decir. Se celebra 300 años de la Academia. 300 años que son una parte muy importante de la historia de Europa, porque en esos 300 años pues surge la Revolución Francesa y todo lo que ha venido después. Es decir, que esto surge como un instrumento novedoso para los tiempos nuevos. Es decir, con la Revolución Francesa se acaba pues un periodo de la historia de Europa y del mundo muy importante, y empieza otro periodo, que es el que estamos ahora quizás acabando, porque están haciendo una edad posmoderna. Es decir, la Academia funciona en la edad moderna. Y de aquí han salido los hombres que han tenido que confrontarse, por ejemplo, pues con, para decir uno muy famoso, con Napoleón, por ejemplo. Aquí tenemos los pontífices en torno a nosotros y el secretario de Estado del Papa Pío VII, que fue el que se confrontó con Napoleón, y tenemos ahí un cuadro muy famoso del cardenal Gonsalvi, que por cierto no era ni sacerdote, era diácono, que fue el que representó a Pío VII en la conferencia de Viena, donde se establece el principio de que los representantes de la Santa Sede se llaman nuncios apostólicos, no son embajadores como los demás. La misma palabra indica que hay una gran diferencia entre aquel que envía un rey o un presidente de república a representarlo a otro país o aquel que envía al Papa. Por eso esta diferencia de terminología también indica una diferencia de contenido, porque el representante del Papa no va solamente a entenderse o a dialogar con un Estado, va también fundamentalmente a representar al Papa en ese Estado y particularmente entre los católicos, en la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las perspectivas de la Academia en estos tiempos? Yo creo que, mire, le voy a decir un dato estadístico, ustedes que son tan aficionados a las estadísticas, y creo que eso de las cosas admirables en Estados Unidos, que todo se estudia, todo se evalúa según el punto de vista estadístico, pues hay una estadística muy simple, que es que en el año 1900, cuando comenzó el siglo pasado, había 15 nunciaturas en el mundo. Hoy, cuando empezamos el tercer milenio y el siglo XXI, hoy somos 180 nunciaturas en el mundo. Quiere decir que el futuro es de una presencia universal
de la Iglesia Católica en todos los países. Es decir, estamos viviendo un tiempo de globalización, también existe una globalización de la diplomacia pontificia a través de todos los continentes, son poquísimos, muy raros. Hoy, pues si somos 180, falta simplemente unos 20 países en los que están representados, entre ellos, naturalmente, alguno muy importante y que ocupa una gran parte del mundo, pero que también pues un día llegará en el que podremos estar presentes, porque gracias a Dios hay católicos en todas partes del mundo. ¿El contacto de ustedes con los nuncios es muy estrecho? Digamos sí y no, en el sentido de que es constante. Los nuncios tienen relaciones directas con la Secretaría de Estado y con todas las congregaciones, pero también con nosotros en el sentido de que cuando hay candidatos para ser presentados a la Academia, pues muchas veces esta candidatura pasa a través de ellos, nos pueden dar informaciones sobre los mismos, transmitir el pensamiento de los obispos que mandan a los candidatos. Aquí, una cosa muy importante que les diría una cosa, aquí recibimos solamente aquellos candidatos que nos mandan los obispos del mundo entero, es una expresión de la colegialidad del Papa. Aquí no hay autocandidatos. Es decir, quien quiera venir a ser diplomático pontificio por su propio deseo, pues es muy difícil que entre en esta casa. Vienen aquellos que los obispos mandan, aquellos que los obispos escogen y que naturalmente pues son expresión también del deseo de los obispos del mundo entero de colaborar con el Papa en su gobierno universal. De todos los que han estudiado en la Academia y de todos los ilustres pensadores también de la Academia, algunas personas que han sido importantes para la Iglesia, que han salido de la Academia. Bueno, estos 300 años han salido 5 papas, de los cuales el último ha sido Pablo VI. Ustedes habrán pasado posiblemente junto a la habitación que lo ocupó pues en los años 20, aquí en esta casa. 5 papas en 3 siglos, quiere decir 2 papas al siglo, lo cual es mucho, y han salido pues varios centenares de cardenales y de nuncios, de obispos también diocesanos. Por ejemplo, en México hay un obispo diocesano que ha sido alumno de esta academia, que ahora es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, don José Guadalupe Martín Rábalo. Que tenemos, es decir, no han salido solamente hombres del Papa, han salido también hombres de las iglesias locales. Por ejemplo, el arzobispo de Cracovia, el cardenal Sapieha, que ordenó a Juan Pablo II, fue alumno de esta academia también. Cuando nosotros hablamos de embajadores, como usted hace un momento lo decía, hablamos de una cuestión muy superficial, política, pero aquí en la Academia Pontificia se mezcla lo que son los estudios sobre relaciones internacionales, pero también la fe. Es natural. ¿Cómo podemos enlazar fe y relaciones internacionales? Igual que se puede enlazar fe y actividad profesional periodística como la suya. Claro. Es decir, yo creo que cualquier cristiano en cualquier lugar del mundo puede hacer lo que hace, pero hacerlo con fe. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Eso es lo hermoso de la presencia de la Iglesia en todas partes del mundo. Es decir, no puede haber una división entre fe y vida. La fe tiene que ser la sal de la vida. Entonces nosotros cuando vamos a representar al Santo Padre, no vamos a representarlo con ideales políticos, somos sacerdotes. A mí me divierte mucho, y aprovecho la ocasión para decírselo, algunos periodistas mexicanos que me acusaban de ser pastor y de no ser político. Es el mejor elogio que me podían hacer estos acusadores, porque yo no iba a llevar ninguna política, ni a quitar ninguna política, ni a poner ninguna política. Yo era un pastor que representaba al pastor universal en México, y naturalmente por eso aparecía más pastor, visitaba diócesis, me encontraba con sacerdotes, con grupos laicos, etcétera, etcétera. Es decir, trataba de ser lo que soy, sacerdote las 24 horas del día. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Piensan que los nuncios son hombres exclusivamente diplomáticos. La diplomacia en nosotros es el accidente, la sustancia es el sacerdocio, aunque también tratemos de ser buenos diplomáticos allá donde el Papa nos envía. Bien.
Usted que ha sido nuncio en algunos países y ahora académico, ¿no extraña esta parte pastoral de estar con la gente, de envolverse un poco más, sino estar como guía de otros? Bueno, la extraño mucho, ciertamente, sobre todo de toda mi vida, porque yo he estado en países de misión, por ejemplo, en África. Pues extraño África porque yo era la vanguardia del cristianismo, era la primera fila donde la gente se estaba convirtiendo. Recuerdo una noche, por ejemplo, de Pascua, que me dolían las manos de bautizar. Era hermosísimo esto. Extraño, por supuesto, México, que me queda pues en el alma. O extraño los países bálticos, que fueron los países donde fui antes de ir a México, que salían del comunismo, salían del sovietismo. Era un nuevo encuentro con la fe. Eso se extraña. Pero allá donde estamos siempre hay una materia sacerdotal. Hoy mi vida pastoral se reduce a la formación de estos 34 sacerdotes que van a ser después colaboradores de los nuncios, y algunos de ellos también llegarán a nuncios. Es decir, lo importante es no olvidar jamás que se es sacerdote. Entonces, allá donde se esté, con 34 personas que hay que cuidar la formación, o con 100 millones de habitantes como en México, pues está igual de feliz. Excelencia, ¿qué se siente escribir la historia de muchos países? Porque ustedes, como en su labor de estas relaciones internacionales, escriben la historia, están escribiendo una página de la historia. ¿Qué se siente estar a cargo de muchos que en el futuro van a ser los que van a poner un grano en la historia? Me ha hecho usted una pregunta extremadamente interesante, porque coincide además con lo que yo siempre aprendí de los nuncios con quienes trabajé, y he tratado de enseñar a los sacerdotes que han trabajado conmigo. Ciertamente hacemos historia, pero para hacer historia hay que ser muy humilde. Hay que pensar que no se hace. Hay que hacer bien las cosas que se hacen cada día, porque aquellos que piensan que hacen historia al final no la hacen. La hacen las personas silenciosas, las personas que saben poner una semilla en un surco y esperar que la semilla crezca. Aquellos que piensan que el árbol va a crecer inmediatamente en pocos días no verán nunca árbol y vivirán defraudados y frustrados. En cambio, el aspecto, digamos, histórico que usted acaba de decirme es un aspecto que exige mucha humildad, mucho silencio, mucha oración. Y, por ejemplo, una costumbre que yo le enseño a mis alumnos ahora en la academia es lo que yo he hecho durante años. Se sabe que el nuncio es aquel que centraliza las informaciones para los nombramientos de obispos. Bueno, pues por esos obispos yo he rezado durante años y años. Es decir, no solamente es un pedazo de papel o un dossier o un file muy importante que se manda al Papa para que conozca a las personas. Son personas que llegan también con la oración de los nuncios y con la oración de personas muy... Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de encomendar estas intenciones a mis queridísimas hermanas de clausura, las carmelitas, por ejemplo, que quiero entrañablemente. Y digo, recen ustedes por una intención mía. No saben cuál es la intención, pero la intención es que en tal diócesis, de tal sitio, pues haya un nuevo obispo que sea obispo según el corazón de Dios. Muchas veces este tema me interesa muchísimo, esto de su pregunta, porque muchas veces yo le he dicho a mis colaboradores, mirar, cuando preparamos un informe, para que el Santo Padre sepa quién es quién y cómo están las cosas en un país, pensar que estáis haciendo historia. Es decir, no se puede escribir nuestra información, no puede ser una información barata, una información pobre, tiene que ser una información que va amasada con mucha oración y con mucho amor al país donde se vive, y es así como el Papa luego pues nombra esos obispos maravillosos que tenemos en Estados Unidos y que tenemos en México y en todo el mundo. Sí, yo le hago esta pregunta porque después de que Monseñor Prigioni renuncia por su edad, ¿no? O es retirado, entra usted y marca un pequeño grano de la historia de México, ¿no? Y a lo mejor no es muy relevante para algunos,
pero para tantos mexicanos de fe fue algo hermoso. Es igual en Estados Unidos, como se cataloga o se pone en marco la historia. Y usted para México fue un marco excelente. Pero también en Estados Unidos es un marco excelente el nuncio que tenemos. Y así otros tantos nuncios que van marcando en los libros de la historia un grano. Y muchos de los jóvenes que salen de aquí van a hacer lo mismo. Me alegro mucho que me hable de esto porque tienen ustedes que pensar, los nuncios no somos ni mejores ni peores. Cada uno somos hijos únicos de Dios, que Dios nos pone a través del Papa en determinados sitios. Y no es que haya nuncios que tengan una visión o tengan otra, tienen su personalidad. Me honra mucho que el nuncio en Estados Unidos en este momento haya sido presidente de esta academia y donde es profundamente querido por todos los alumnos y también por un servidor que es amigo suyo de hace muchos años. Pero no nos pueden comparar a los nuncios. Yo creo que los nuncios hacemos una obra total en nombre del Papa, cada uno con su talante, cada uno con su carisma, cada uno con su cultura, su modo de ser. Pero ciertamente lo hermoso es que nosotros los nuncios no somos nosotros mismos. Somos enviados del Papa y lo que hacemos, lo hacemos en nombre del Papa. Por tanto, los méritos que pueda haber en determinadas ópticas, en definitiva no son nuestros. Le acabo de decir que hacemos historia, pero hay que hacerla con mucha humildad. Es mérito del Papa y es mérito de Dios que nos ha escogido como instrumentos suyos. Yo quiero agradecerle mucho, Excelencia, por estos minutos que nos ha concedido y quiero pues invitarlo a si puede mandar un mensaje para tantos hermanos migrantes que de todo Centro, Sur, América han llegado a Estados Unidos con una esperanza. Y el estar en la academia y estar con ustedes, y con ustedes especialmente, da una esperanza, un aliento a saber que los que salen de esta academia llevan a tantos hermanos una esperanza. Quisiera yo invitarlo a que nos diera un mensaje. Me hace una pregunta que me pone la carne de gallina. ¿Sabe por qué? Porque al hablarme de estas corrientes migratorias entre el sur del continente y el norte, entre el sur más o menos pobre y el norte opulento, no puedo menos de recordar uno de los días, quizás el único día que me saltaron las lágrimas en la frontera entre Estados Unidos y México, en Tijuana. Me encontré con un pobre hombre que había sido expulsado de Estados Unidos y me decía: señor Nuncio, ¿qué puedes hacer por mí para que yo me reúna con mi esposa, cuyo nombre no he querido dejar a la policía para que por lo menos ella se quede allí con mis hijos? Y dije: mire, yo no puedo hacer nada. La única cosa que puedo hacer es rezar. Y vamos a hacer una cosa. Mañana me voy a ir a la frontera, que es muy conocida, y voy a pedir a Dios que esa frontera se haga más humana. Y de hecho, pues nos fuimos allí con un grupo de personas a rezar y a pedir a Dios que entre México y Estados Unidos esa frontera sea cada día más fraterna. Ahora es una frontera, y perdónenme que hable con esta claridad, porque he visto lo que sufren muchos americanos del norte al no poder tener amigos del sur en sus casas o en sus ranchos o en sus instituciones, de ver que se tienen que volver algunos y ver también que lo difícil que es para algunos pasar a Estados Unidos. Yo lo que le pido a Dios, y es lo que formulo al terminar esta entrevista, es que esa frontera se humanice, que se busquen soluciones para que los que tienen menos puedan convivir con los que tienen más de una manera racional, que se hagan contratos de trabajo temporales, que los obispos sean escuchados, los del sur y los del norte, por los estados competentes, sea por el gobierno de Estados Unidos, sea por el gobierno de México, y se llegue realmente a una solución. Porque en definitiva, ¿qué es América? América es una gran familia pluricultural en donde todos tienen que sentirse hermanos un día.
Es una gran familia cristiana, además es el único continente del mundo completamente cristiano, sin distinciones entre protestantes o católicos, o sectas o iglesias. Realmente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, se cree en Jesucristo. Creo que sería una gran cosa para el mundo que ese continente único en el mundo, en el que se cree en Jesucristo en todas partes, diera un ejemplo de fraternidad. Creo que sería un día grande para la historia, creo que sería un día grande para el mundo, y sería muy hermoso que, así como los obispos del norte y del sur se reunieron en el sínodo de América, el Papa no quiso que se hablara de las Américas, el Papa quiso que se hablara de América, porque América es una, a pesar de que una habla en inglés y otra en español y otra en francés un poquito también, y otra en portugués. Es decir, a pesar de estas tonalidades diferentes, América es una, y que la Iglesia ayude realmente a esta unidad del continente y a esta fraternidad del continente. Creo que es el mensaje más importante. Y esto se haría de una manera muy simple, que todos los cristianos, de cualquier denominación que sean, vivan su cristianismo, por encima de sus costumbres, de sus tradiciones, vivan el Evangelio. Y sería muy hermoso que América fuera el continente del Evangelio. Sería la aportación más grande que podríamos hacer, digo podríamos porque me considero un poco americano, podríamos hacer al mundo entero. No será la aportación del dólar o de la alta tecnología, será la aportación del alto espíritu que tenemos todos los cristianos y condividimos, católicos y protestantes. Eso sería una gran operación ecuménica a las puertas del tercer milenio, donde empieza también una nueva época histórica, la época posmoderna. Muchísimas gracias. A ustedes.